Hola, querida audiencia. Nos encontramos una vez más en este programa de Mujeres de Influencia. Hola, Tatiana. Hola, Steph, ¿cómo estás? Ay, estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Qué bueno, te extrañé la última vez. Ay, yo a ustedes, pero todo estuvo muy tremendo y así hoy estoy muy contenta con la invitada que tenemos hoy, pero te lo voy a dejar a ti para que nos cuentes de ella. Ay, sí, necesitamos fanfarria. Ay, sí. Pues hoy tenemos a nuestra queridísima Oneida. Hola, Oneida, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Tatiana. Qué bueno tenerla por aquí, de verdad que sí. Muchas gracias. Esta es una de nuestras invitadas más aclamadas por el público. Sí, ¿Tú sí, sabías es eso? su audiencia que le espera. Tiene su audiencia, sí, el Señor nos ha permitido en esta temporada seguir conociendo hermanas de nuestra iglesia que son parte del ADN de la iglesia, de todo lo que nosotros representamos, y yo voy a hablar un poquito de Oneida para que los demás la conozcan también. Claro que sí. Pues nuestra querida Oneida es cibaeña, igual que yo, es de Puerto Plata, Sí. de una zona que se llama Belloso, ¿verdad? Belloso, sí. Viene de una familia humilde, pero con muchos valores y principios, son 5 hermanos, Sí. y está aquí en Santo Domingo desde los 12 años. El Señor le permitió casarse aquí, tener su familia acá, empezar negocios aquí, recibir al Señor aquí en Santo Domingo y congregarse aquí en nuestra iglesia. Ha servido en diferentes ministerios, en nuestra Casa Ríos, y entonces nada, vamos a ver más detalles de Oneida a través de las preguntas, ¿les parece? Claro que sí, muy interesante todo. Bueno, Oneida, gracias. Bueno. Sobre todo, gracias. Y bueno, vamos a comenzar, Oneida. Usted que ya conoce un poquito el programa, siempre nos gusta conocer un poco de su origen, que usted nos permita en más detalles, ¿verdad? Aunque yo di un breve resumen, pero que usted nos permita conocer un poco su familia, de dónde viene, sus raíces, cómo esa familia ha influido en lo que es usted hoy, esa gran mujer, y cómo usted, luego, ya siendo adulta, ha influido en sus siguientes generaciones. Cuénteme un poquito. Bueno, nosotros venimos, yo vengo de Puerto Plata, de un campo que se llama Belloso. Somos 5 hermanos. Mi padre y mi madre ya murieron. Es decir, la segunda de mi casa soy yo. Es decir, ahora mismo yo soy como la madre de ellos, porque yo soy la mayor. Okay. Entonces, estamos creyéndole a Dios y hemos pasado por momentos difíciles, pero siempre estamos ahí pendientes de las cosas de nuestra familia, qué hacen, qué no hacen, cómo está, cómo amaneciste, porque yo siento que yo soy como una madre para ellos. Amén. ¿Y cómo fue esa vida en su niñez? Bueno, yo vine aquí a la ciudad a los 12 años, donde una cuñada de mi papá, de mi mamá. Usted sabe que antes le daban las niñas a los amigos, a los familiares. Mira, yo ando buscando una muchachita para que me ayude. Y entonces yo vine a esa casa. En esa casa a mí se me levantaba a las 4 de la mañana. Iba al colegio a la 1, a las 12 o a la 1 creo que era. Entonces ya cuando llegaba tenía que hacer la cena. Ahí yo aprendí a hacer todas las cosas de la casa, a cocinar, a limpiar, a hacer todo. Wow, o sea que usted está trabajando desde muy jovencita. Desde muy jovencita, sí. Gloria a Dios. Y luego entonces se casa aquí en Santo Domingo. Luego me hice bachiller, después me hice cajera, luego trabajé en la Francesa y trabajando en la farmacia Bellavista en ese tiempo, ahí conocí al papá de José Ignacio. Ahí me caso con él, tuve a José Ignacio, después me divorcié. Entonces tenía un amigo que era amigo del que era papá de José Ignacio y me llevó a la feria ganadera a trabajar con él. Y luego él dejó el negocio y yo compré un localcito con otro señor. Wow. Y ahí comencé el negocio de carnes por 26 años. Wow. ¿Y qué valores, Oneida, usted pudiera como decir que es una marca de su familia, de la familia Pacheco? O sea, ¿qué usted recuerda de su papá, de su mamá o de su tía donde vino, que eran como esos valores de familia? Bueno, yo pienso que la honestidad. Mi papá era un hombre muy honesto y mi mamá también. Mi mamá fue una mujer muy trabajadora. Y la persona que yo vine aquí a la ciudad eran muy trabajadores también. Trabajadores y me querían mucho.
Entonces me enseñaron a luchar. Oh, Yo siempre he sido una mujer muy luchadora. Así es. Y yo siempre leo a Esther y digo, wow, como Esther luchó por su pueblo, así yo he sido una mujer luchadora y siempre he sido una mujer con mucha visión. Yo nunca he tenido aleluya. miedo para hacer las cosas y eso me ha ayudado mucho. Soy un Amén. poco vergonzosa, eso sí, pero si me enfrento con la ayuda de Dios, yo Amén. no miro para atrás. Yo siempre le digo a los José Ignacio, si tú no tienes visión, todo el que no tiene visión no echa para adelante. Pero si tú tienes visión, tú echas para adelante. Porque el que se queda estancado no echa para adelante. Así es. Entonces, yo toda la vida he sido muy fuerte en esa parte. Y es la verdad que sí, que lo hemos visto realmente. Sí. Y cómo usted, a pesar de haber tenido solo un bachillerato, como independientemente de eso, nunca le ha faltado un negocio. Sí, yo pienso que la gracia de Dios. Yo algunas veces me dicen, Oneida, tú eres una mujer muy fuerte, tú qué sé yo qué. Y yo le digo, lo que pasa es que yo he tenido la gracia de Dios porque yo conocí al Señor ya una señora mayor. Y lo conocí por medio de mi Yorka. Y yo estaba pasando por un proceso en el negocio muy difícil. Y ella también estaba pasando por un proceso de divorcio. Y ahí nos hicimos amigas, entonces ella me invitó a la iglesia a la 27. Y ese mismo día yo recibí al Señor. Y la vida me ha enseñado que solamente tú tienes que creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios, todo es posible. Me enseña a pasar por los procesos. Amén. Porque yo siempre digo que todos los procesos hay que cruzar para tú poder subir los escalones. Pero si tú te metes con Dios, el Señor te levanta. Amén. Y yo he tenido momentos muy difíciles, pero ahí ha estado el Señor conmigo. Gloria a Dios. No me ha faltado. Siempre, en los momentos más difíciles míos, el Señor levantó un altar en mi casa, cuando yo no sabía ni siquiera lo que era un altar. No sabía lo que era tiempo de oración. Stephanie sabe que es así. sí. Sí. Donde iban todos esos jóvenes y yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, pero sí le creía a Dios. Y una pregunta, Oneida, en esa misma línea de cuando usted recibe al Señor, ¿cómo impacta su vida? O sea, ¿cómo esa Oneida de antes, que tal vez llevaba su vida, de, como usted dice, luchadora, que trabajaba, y luego se encuentra en momentos difíciles, pero también con esta nueva temporada de conocer al Señor? O sea, ¿cómo fue ese tiempo para usted? Bueno, fue un proceso, porque yo era una mujer que tenía un carácter muy fuerte. Fuerte. Era una mujer que cualquier cosa era muy difícil. Era violenta. Pero ahí el Señor empieza a trabajar conmigo. Dentro de ese proceso que fue fuerte, porque de un carácter tan fuerte, el Señor me enseñó a manejarme un poco a poco. Y con ese mismo proceso cayó la carnicería también en un desbalance muy fuerte. Y ahí, con ese proceso, es que el Señor entonces levanta ese altar en mi casa. Sí, que yo doy fe que fue un altar que no solo para usted, para nosotros fue de mucha bendición. Creo que hay muchos jóvenes que hoy estamos aquí y estuvimos ahí y que también fue como ese auxilio, esa ayuda. Y le decía, bueno, fuera de aquí, que me sorprendía que usted estando en ese proceso, entonces nos daba, porque usted abría su casa, siempre tenía como el detalle de hacer algo, poner algo en la mesa, Sí. y sobre todo escuchar, porque recuerdo que todos los jóvenes nos reuníamos ahí, más esa serie, como usted dice, conociendo a Dios. Entonces, jóvenes también que fueron a ser sanados, a ser liberados. O sea, eso fue una temporada acelerada que el Señor la entró a usted. Sí, fueron unos tiempos buenos. A pesar del proceso que viví, un proceso de divorcio en ese tiempo también. Pero el Señor me enseñó que solamente hay que esperar en Dios y confiar. Porque esperar en Dios es un poco difícil, pero el Señor te fortalece. Si hay oración, uno se fortalece. Porque yo siempre digo, la oración es la que fortalece a uno. Amén. En todo momento. Así Amén. es. Pero lo que hay que ser constante. Amén. Mira, Oneida, y escuchándola, de precisamente ese carácter fuerte, los procesos que se fueron dando y como sabemos, y lo estábamos hablando incluso fuera de cámara, que a veces las personas se confunden con lo que es la salvación y lo que es la sanidad.
por esos mismos procesos que necesitamos pasar para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Y usted cree que tal vez el Señor permitiera en ese tiempo eso de la carnicería precisamente para que usted aprendiera a depender de Él? Porque muchas veces como que nos sentimos seguros con lo que tenemos, no con el Señor. Lo que pasa es que nosotros tenemos que depender de Dios. Y muchas veces nosotros creemos que lo que tenemos es lo que nosotros dependemos de lo que tenemos. No, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Porque ese proceso yo lo viví para que yo aprendiera a depender de Dios. Amén. Y los procesos, yo siempre digo, no es Tatiana que me va a pasar ese proceso, soy yo que tengo que pasarlo con la obediencia de Dios. Amén. En obediencia. Amén. Si no hay obediencia, no hay nada. Amén. Así es. No, si no hay obediencia, tú no pasas los procesos. Duelen, los procesos duelen. Te secan muchas veces. Te seca que tú quieres así, como que tú no puedes más. Pero ahí entra el Señor. Y una pregunta, Neida, cuando usted llega al Señor, su hijo José Ignacio, que lo queremos mucho, cabe mencionar, ¿viene juntamente con usted o él viene posterior a los caminos del Señor? Posteriormente, a lo poco, Wow. ya creo que como al menos de los 2 meses, creo, que yo siempre lo invitaba, ayer estaba en la universidad, y él me decía, ay no mami, yo no voy hasta que, pero vamos José, vamos, hasta que, yo me acuerdo hasta con qué ropa José fue a la iglesia, nunca se me olvida que fue con un poloche azul de raya. Wow. Entonces, José de una vez recibió al Señor también, para la gloria de Dios. O sea, que el Señor llegó a su casa y llegó De manera trayendo contundente. de manera Sí, contundente. Mi papá y mi mamá murieron, partieron con el Señor. Gloria a Gracias Dios. a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Y todos mis hermanos lo han recibido, aunque todavía le falta, usted sabe, pero lo han recibido. Yo sé que el Señor está haciendo su trabajo con ellos poco a poco. Sí, y no quiero dejar de mencionar, ¿cómo nació en usted, en ese tiempo que usted vino al Señor, ese amor por la casa de Dios? Porque Ay, yo sí. recuerdo Sí. ese tiempo donde usted se invirtió y se invierte todavía en la casa de Dios, pero con los detalles, con las matas, arreglando. Bueno, yo sabía llegar aquí tal vez a las 9, 8, y ya usted estaba aquí y salía de aquí pasado del mediodía. Y había días que duraba días enteros. Sí, fueron tiempos muy buenos, yo digo, para mí. Y yo le doy gracias a mi pastor y a la pastora, le doy muchas gracias a doña Francisca, a don Ramón, a doña Nidia, fueron personas que fueron pilares para mí porque me enseñaron a amar a Dios. Y fueron momentos que yo llegaba aquí a las 6 de la mañana. Muchas veces los que estaban aquí no me aguantaban porque yo siempre he sido como muy, así como, sí, yo soy como muy perfeccionista, muy cuadrada, como dice la pastora. Entonces algunas veces yo decía, Señor, yo creo que, algunas veces me ponía a llorar porque yo sentía que yo era muy fuerte. Entonces el Señor ha ido trabajando eso conmigo poco a poco. No es fácil, pero se logra. Pero usted sabe que en el cuerpo de Dios necesitamos personas así. Que son las que alinean, sí, las que... Sí, porque como cuerpo, como somos imperfectos, o sea, y llegamos, o sea, vamos llegando cada quien con lo que tiene, ¿verdad? Y yo creo que en muchos aspectos, y como lo dice Stephanie, usted fue una madre de jóvenes, tal vez de ese grupo de José Ignacio, que necesitaba ver un rol como el suyo, una madre espiritual que abriera la casa, porque usted es muy madre. Pero todavía, sí. todavía los jóvenes yo sé que me aman mucho. Sí, a mí. sí, claro, claro. Todavía inclusive se han ido de la iglesia y me llaman, por ejemplo, para Oscar, Dauri. Exacto. Esos muchachos, Dauri siempre me escribe a mí. Exacto. Oscar es otro hijo que yo tengo. Amén. Con ese proceso Sí, de sí. Oscar yo lo viví como que era un duelo. Pero yo soy de la que creo que Dios tiene un propósito con Oscar. Y así como es. yo oro con José Ignacio, el Señor no lo aparte. Porque José Ignacio es un hijo que yo le doy gracias a Dios. Porque José Ignacio es un hijo bueno, Amén. hecho bueno. Así es. Que yo le pido a José Ignacio que no me lo dé dentro de sus posibilidades. Entonces yo le estoy agradecida de Dios por ello. Amén. Y Oscar,
tiene su forma, pero es mi hijo, aunque yo no lo pariente. Amén, así es. Entonces, por eso le digo que tiene el corazón. Sí, es como es una madre, Oneida, que el Señor ha permitido en nuestra casa, de multitudes realmente. Valentina para mí ha sido como una hija. Yo soy un poco descuidada con ella no, yo sí. Pero Valentina sabe que en mis oraciones está todo el tiempo y yo siempre... Stephanie, todos estos jóvenes. Y yo... No me gustan mucho las redes ni nada de esto, pero Dios sabe que en mi corazón siempre yo lo llevo presente. Lo que pasa es que usted tiene esa combinación de verdad, pero de amor y de risa. Y de cuidado. O sea, Oleida te puede decir la verdad, pero hasta haciéndote reír. O sea, que es una bendición. Y de cuidado también. Totalmente. De abrir su hogar. Sí, pero ese tiempo necesario. Que yo pasé aquí, que fueron casi 4 años, 3 años y medio, para mí fue muy bueno, porque yo aprendí mucho. Yo alguna vez le decía a Marily. ¿Y se aprendió de usted también? Y a Marily, me decía, María, ¿usted va a hacer eso? Y yo le decía, sí, yo lo voy a hacer. Cuando el pastor le decía, pastor, esto y esto, y el pastor y la pastora son una gente muy dispuesta siempre a hacer las cosas. Y yo soy muy organizada. Me gusta la organización. Así es. Y siguiendo en la línea de los negocios, Neida, porque sé que el Señor también, como usted dice, ha puesto una gracia, dones y talentos que vienen de Él. Usted está en una nueva etapa también. El Señor, luego de... Cuéntenos un poquito, para los que no saben la historia, de esa transición, luego de la carnicería, y luego cómo el Señor le entrega un nuevo proyecto también. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, con ese nuevo proyecto yo dejo la carnicería, la vendo, salgo de todos los problemas que tenía. Y parece mentira, yo vendí esa carnicería por 6 millones. Y tenía la casa con 2,5 millones. Y la saqué del banco, pagué todo lo que debía. Yo creo que no me quedó ni como 600,000 pesos. Y José siempre me decía a mi mami, estate tranquila, estate tranquila. En ese tiempo, doña Francisca siempre me decía, ponte a vender planta, ponte a vender mata. Y yo decía, yo no voy a estar vendiendo matica. Yo decía eso. Yo no voy a estar vendiendo matica. Doña Francisca, mira, ponte ese negocio. Hasta un día que un joven que se llama Benito me dice, pero doña, póngase a vender mata. Digo yo, bueno, ya está igual que doña Francisca, yo voy y busco 10 matas, 10 plantas. Cuando voy y busco las plantas, ese mismo día se vendieron. Wow. Al otro día, yo voy y busco 20, también se vendieron. Y yo digo, José Ignacio, mira, esto como que está subiendo un poco. La tenía en la marquesina principal, luego la paso a la otra marquesina, que mi casa tiene 2 marquesinas. ¿Y qué pasa? Compro una carpa y José Ignacio dice, tú estás loca, mami. Yo dije, no, yo voy a ver qué pasa. Ya yo empecé a llevar 30, 40. Empezó Dios a poner sus gracias. Y Francisca dame su consejo de sabia, es una mujer muy sabia. Y me decía, mira, Neira, manéjate así, manéjate así. Y ya yo venía también con algo del comercio y empezó que nosotros comíamos a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde. Y yo me levantaba a las 3 de la mañana a buscar esa mata. Y luego ya yo llevaba 100 matas, 150, 200, 300. Fue un tiempo muy bueno en la pandemia. Cuando el país estaba paralizado, Dios a mí me bendijo. Amén. Diga el nombre del negocio para... Claro. Se llama Orquídea Oneida. Orquídea Oneida. Y estamos a su orden. Para los regalos de San Valentín, de las madres, de Navidad, para de su cumpleaños, para su propia casa, ¿verdad? Valga la payola. Ha sido una bendición porque ya ni siquiera, ya no hay espacio en casa tampoco. Así es, yo les exhorto a los hermanos que no han pasado que vayan, porque ese negocio está bellísimo, realmente, está muy bonito. Han sido tiempos buenos, gracias a Dios. Sí, tú sabes que veo ahí, y yo sé que hay jóvenes que necesitan escuchar este mensaje, porque a veces los temores nos paralizan. Y yo creo que usted es un ejemplo de esa tenacidad, de esa disciplina, de ese poner en las manos del Señor los dones y talentos que Él nos ha dado para producir. Sí. Porque resulta que ahora hay una moda grandísima de emprendimiento y todo el mundo quiere emprender algo. Y eso está bien, una buena idea, algo diferente, pero la parte que yo veo que esta generación está luchando mucho es con ser un empresario, porque ¿qué pasa? Luego viene un día a día, luego viene mantener ese negocio, el compromiso. Claro, luego de que esa fiebre pasa de lo nuevo,
viene el uno levantarse cada mañana, mantener ese negocio, la disciplina, la constancia, la integridad. Y no hay que tener muchos títulos, Oneida te lo está demostrando. Y a lo largo de su carrera, Dios ha estado con usted. Sí, y eso es lo más importante, poner nuestro proyecto en las manos del Señor. Y tiene como ese espíritu de negocios. Sí, mucha gente dice, Oneida, pero esto está muy hermoso aquí. Y yo le digo, yo me levanto a las 6 todos los días. Y a las 6 de la mañana yo empiezo a las 6 de la mañana. Sí, sí. Y son muchos sacrificios. La gente lo ve así, esto está lindo, pero detrás de todo eso hay muchos sacrificios. Hay un precio, como digo yo. Sí, hay un precio. Y eso es parte de lo que yo creo que estas generaciones de microondas no han entendido, que hay un precio. Sí, para todo hay que pagar un precio. Hay un precio que hay que Para pagar. todo hay que pagar un precio. Porque yo he sido, desde los 12 años, yo estoy aquí, como decimos los ibaeños, en casa ajena. No ha sido fácil. Y cuando yo empecé, que dije, voy a comprar esta casa, yo vivía en Corimar, en un apartamento. Y en ese apartamento, primero yo compré una casita en Jaina y viví ahí. Entonces fue que compré el negocio de la feria ganadera. Y luego yo me mudé para ahí, para Corimar. Y en Corimar, mi apartamento donde yo vivía tenía filtraciones. Y yo dije, yo voy a comprar una casa. Tenía solamente 50,000 pesos en el banco. Y un señor que yo había conocido hacía 2 meses, yo le digo, mira Franklin, vamos a ver una casa que me están vendiendo allí. Y él me dijo, mira, $500,000, separa tu casa. Wow, Sí, el gloria a Señor Dios. lo hizo. 100%. Y yo no era cristiana con eso, pero el Señor siempre tuvo un propósito conmigo. Y me dio el $500,000. Y a los 3 meses ya yo le había pagado ese $500,000 a él. Eso Y es. tenía mi casa. Y me dijo, múdate, ni siquiera la pinte. Y así fue. Yo creo que Dios ha tenido un propósito conmigo. En estos días mi hermana llegó en abril el otro año y había comprado un apartamento, pero quería comprar otro. Y yo le dije, y me dijo, Ani, yo le faltaba un dinero y yo se lo pude prestar. Me dijo, si tú quieres quedarte con el otro apartamento, tú me avisas, yo te lo doy por lo mismo que tú lo vas a que yo lo compré. Y yo le dije a José Ignacio, mira, tú solamente vas a pagar esto y el apartamento paga esto. Entonces, métete en eso. O sea, mami, ¿sí? Ahí está José Ignacio con su apartamento. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Porque el Señor es Oramos así. por la sierva. Que va a estar ahí en Que ese ya apartamento, viene viene de camino. Ahí está José con su apartamento, gracias al Gracias Señor. a Gloria a Dios ha Dios. sido muy bueno con nosotros. Pero fíjese cómo usted, ese espíritu, lo ha transmitido también a él. Vamos, la visión, Claro, el avance. y de no gastarse los chelitos que reciben, sino invertirlo. Yo soy compradora. Me gusta comprar. La vemos muy buena Me gusta moza. la Sus tienda. ropas, sabemos que anda muy buena moza. Me gusta comprar. Pero algún lujo hay que darse. No, Yo pero digo que sí. Ya usted para hace los un buen años que me balance. quedan. Sí. Valentina un día me dijo en mi casa, mira hermana, para los años que a usted le quedan, disfrútelo hermana. Claro. Y se lo agradezco porque fue una enseñanza. Ya usted ha vivido, usted no va a vivir más de lo que usted ha vivido. Así que disfrútelo. Claro que Y yo hago lo que, si me quiero comer una cosa, me la como. Porque yo entiendo que sí, que ya yo he vivido más que lo que voy a vivir. Entonces, todo lo tengo en la mano de Dios. Amén. Así es. Y Él es ¿no? nuestra paz. Y esa es Sí. parte del balance que hay que saber hacer, Sí, así sí. es. Oneida, y yo creo que más o menos lo mencionó, pero ¿qué ha significado para usted el estudio de la palabra? Y sobre todo, no sé si es Esther o hay alguien más que, una mujer, un personaje de la Biblia, un hombre de Dios que haya marcado su vida. Yo pienso que para mí el estudio de la palabra es una enseñanza donde el Señor te muestra todo. Y yo me identifico mucho con Esther, porque así como Esther salvó su pueblo, yo siempre he sido una mujer fuerte, con mis debilidades, pero siempre le he creído a Él y sé que el Señor lo hace todo. Amén. Qué Así bella. es, una intercesora. Una vez la pastora, yo me ponía aquí, cuando estaba aquí en mantenimiento, siempre vivía con la pastora y la pastora me dijo un día, hermana, porque yo siempre he sido muy cosa, y ella me dio un consejo, me dijo, hermana, usted tiene que como aprender un poco más. Y yo después, en ese momento como que yo dije,
la pastora tiene toda la razón, porque yo algunas veces soy un poquito como media acelerada. Y yo lo entendí y le he dado gracias a Dios, porque en todos los momentos que yo he necesitado mi pastor, y han estado. Amén. Y yo veo al pastor como mi hijo, porque el pastor yo lo conozco desde muy jovencito, porque yo trabajaba en la Francesa y el jovencito iba a comprar allá. Y conozco a su papá, conocí a su papá. Y a doña Dulce también. Gloria a Entonces, Dios. yo lo veo a él como, yo nunca casi le digo pastor, sino Roger, cuando no lo veo. Entonces, porque siempre lo veo así como Los un hijo. propósitos claro. de Dios. Como Como un después hijo, usted sí. vino Mire cómo a exacto, congregarse cómo aquí. llegó a congregarse aquí después. Los planes del Señor. Los planes del Señor. Amén. Él sabía que eso era una madre que se necesitaba Sí, aquí sí. también. Así es. Sí, No, y así. amada por su pastor también. Sí. Oneida, y usted nos ha dado muchas enseñanzas, pero nos gusta finalizar con ese consejo de sabiduría, de cierre. ¿Qué usted nos pudiera decir? Porque usted es una mujer de influencia. ¿Qué necesitamos para ser personas de influencia en el Señor? Yo creo que los jóvenes de ahora lo que más necesitan es buscar de Dios, la firmeza en el Señor. Amén. Porque si tú no buscas de Dios, tú no tienes nada. Yo me regocijaba, yo quiero mucho, lo quiero quizá todo, pero a Héctor, el hijo del pastor, yo siempre como que le he tenido ese cariño como especial a él. Y yo lo veo a ellos como tan... ha dado un cambio en su vida esos niños, que tú lo ves como metido con Dios. Yo veo a Roger Sí. Ay, y sí. yo digo, oye, es como que el Señor va poniendo la cosa en su lugar. Amén. Así es. Y yo siempre le digo a Héctor, ponte a estudiar esto, mire, estudia inglés. Y siempre vivo hablando con él, porque Héctor es como más expresivo. Entonces yo siempre he dicho como más liga con él. Y yo lo veo como esos niños madurados. Y yo siempre digo, mira, el Señor no se equivoca. Porque así mismo como Dios puso en el corazón del Señor ser pastor, porque ya venía con la guianza de su madre y su padre. Así Amén. mismo lo está llevando a sus Así hijos. es, así Y es. así nosotros esperamos que nuestros nietos, ya yo lo que espero son los nietos, pero ustedes los hijos, que el Señor los guíe. Y que le dé sabiduría, porque si hay sabiduría hay todo. Amén. Amén. Lo Así tengo muy es. bueno. Sí, sobre todo esa parte tan esencial, Oneida, de que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Sí, yo creo que sí. Eso lo hablábamos ahorita también, de que a veces estamos orando por una persona, por otras cosas, y lo más importante es orar por salvación. Por salvación. Porque cuando el Señor llega a una vida, Él empieza a ordenarla. Amén. Él empieza a ordenar todo y creo que volvemos a caer en el mismo punto de que precisamente eso es lo que nos falta, el Señor. Sí, yo algunas veces yo no soy mucho de redes, pero algunas veces yo veo que, y yo siempre digo que toda persona tiene que pasar su proceso. Tenemos que orar por nuestros hermanos, pero tú tienes que saber cómo orar. Porque muchas veces es Dios que te mete en un proceso Así es. para que tú puedas Crecer. crecer en Él. Amén, así Y si es. tú no creces, y esos procesos es usted que tiene que pasar. Podemos orar, pero yo algunas veces quiero saber primero por qué yo voy a orar. Gloria a Dios, así Y es. por lo regular soy así. Me gusta saber por quién yo voy a orar y por qué. Y que el Señor ahí la guíe. Que me guíe. Porque tú no puedes arrancar a orar sin saber por qué tú estás orando. Amén. Y entender los Amén. propósitos del El Señor. propósito de Dios. Así Eso es. así. Bueno, pues este tiempo tan bueno ha terminado Ha casi terminado. ya, Oneida, de verdad que estamos muy felices. Yo, de hecho, exhorto a los hermanos que están viendo este programa que no conocían tal vez a Oneida antes y que se congregan en nuestra iglesia, que la busquen más. Yo creo que Ay, sí. Oneida es madre de multitudes, una mujer sabia, con un consejo, y a tomarse un cafecito en ese patio de Oneida, Sí. eso no tiene precio. Se le va a llenar, se le va Yo a creo que yo misma lo voy a retomar, ese cafecito. Sí. Ay, O sea sí. que, Oneida, gracias. Y muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Ustedes saben que yo soy media vergonzosa. No, pero lo hizo de maravilla. Excelente, ha De quedado maravilla. excelente. Yo sé que muchas vidas serán ministradas. Así Bueno, es. Stephanie, amén. pues Gracias a nada, ustedes. nos despedimos de este programa y será hasta una próxima entrega de Mujeres de Influencia. Hasta la próxima.